Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina De Luca y esto es Saquen una hoja, la columna de educación de Razón y Revolución. Bueno, como ustedes saben, primero los auspicios. Suscríbanse al canal de YouTube de Razón y Revolución Vía Socialista, así les llega una notificación cuando se genere una nueva publicación. Ustedes saben, además de esta columna, se van a poder encontrar con otras columnas de compañeras y compañeros por orden de aparición: La Sartelli por el Mango, de Eduardo Sartelli; Un Mundo en Crisis, de Fabián Harari; Termómetro Socialista, de Nicolás Villanova; La Fuerza que Mueve al Mundo, de Yanina Harari; y Argentina, de Gonzalo Sanservino. De todas maneras, como ustedes saben, el canal concentra toda la publicación de videos, entrevistas de las compañeras y los compañeros de Razón y Revolución Vía Socialista. También, si nos siguen por redes, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, como en nuestra página web, pueden ahí encontrar muchísimo material escrito. El último pedido es el siguiente: van a encontrar en el primer comentario cómo pueden ayudarnos a sostener materialmente este canal. Y bueno, como siempre, si les gustó el video, coméntenlo, difúndanlo. Bien, hechos los auspicios, entonces pasamos a la columna de hoy. Como ustedes vieron en el título, nos vamos a ocupar de intentar explicar el sistema de escuelas voucher, tanto en su fundamentación filosófica como en su implementación, por lo menos en dos países, en Chile y en Colombia. Nos vamos a ocupar entonces de la pata latinoamericana del sistema voucher. En particular, Chile es una referencia, o fue una referencia recurrente para los liberales, así que bueno, es importante que veamos qué pasó allí. En próximos episodios nos vamos a ocupar de la implementación de este mismo modelo en los países nórdicos y en Estados Unidos, y también nos vamos a ocupar de la pata laboral, es decir, que implica en términos de modificaciones y reforma en las condiciones de trabajo y del sistema previsional, en este caso de las y los docentes. Como ustedes seguramente sospechan, obviamente nos vamos a ocupar de esto porque es la agenda que ha colocado sobre la mesa Javier Milei, el candidato que triunfó o fue el más votado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias hace un par de semanas. Y entonces el modelo voucher conforma una posible reforma educativa si triunfa el candidato libertario en octubre. Aunque vamos a ver que hay determinados aspectos que forman parte de la agenda del consenso liberal. El último chivo, ¿sí? Si quieren entender un poco más el programa de Javier Milei, los invitamos a que busquen la columna específica de La Sartelli por el Mango, donde se ocupa de esto, o el último vivo que ya circula como formato video en el canal de YouTube de Razón y Revolución Vía Socialista, En qué me equivoqué, también a cargo de Eduardo Sartelli, ¿sí? Pero bueno, dicho esto, antes de meternos con el núcleo de esta columna, quería que miráramos un poco, para tener en la cabeza a lo largo de estos episodios, cuál es la propuesta educativa más general que hizo Javier Milei. En particular, en su plataforma electoral, esa que presentó ante la justicia electoral, que de alguna manera delinea los grandes trazos de su programa de gobierno. Cabe señalar que lo que refiere a la agenda educativa es bastante escueta, apenas son 9 puntos, ¿sí? Que yo les voy a mostrar en dos plaquitas que hice, ¿sí? Que los fui agrupando por temas. En la primera, digamos, hay un punto en el cual la serie de reformas que Milei propone se estructuran todas en torno a esta idea de voucherizar la educación, o implementar el sistema de vouchers o de cheques educativos, como también se conoce a la modalidad. En particular, digamos, esto aparece como primer punto en la plataforma electoral, y como segundo aspecto, la
necesidad de avanzar en descentralizar la educación, entregando el control a las familias mediante la gestión del presupuesto educativo. En general, ahora vamos a ver, en la realidad, este fenómeno fue anterior, ¿sí? Primero se descentraliza y luego se incorpora el sistema de vouchers. Lo que vale aclarar para el caso argentino es que entonces en este punto el libertario en realidad se propone profundizar un proceso que tiene décadas en la Argentina, como es la descentralización educativa, llevándolo a su máxima expresión, es decir, digamos, descentralizar el sistema educativo en las familias, ¿sí? Proceso que hasta ahora hemos visto como transferencia a las provincias o a los municipios. Digamos, en solidario de estos dos aspectos, o sea, de la introducción del sistema de vouchers que hace que la gestión del sistema educativo esté a cargo de las familias, ¿sí? Está la idea de que se introducen mecanismos de mercado que generan competencias entre las instituciones que, para captar la demanda, van a introducir distintas transformaciones a nivel curricular, en la orientación que estructura la propuesta educativa, en el uso de las TICs, en la mejora de la infraestructura. Solidario con con este aspecto, ¿sí? Esta transferencia, esta descentralización, aparece la transformación curricular que propone la plataforma electoral de Milei. Podríamos decir que hay dos grandes elementos que componen esta transformación curricular. Por un lado, la idea de que hay que modificar el currículum de acuerdo a un diseño por habilidades y por competencias, y asociado con esto, la necesidad de que el diseño curricular se modifique para permitir garantizar el cumplimiento de las metas y de las necesidades del país. No hablamos del país en abstracto, del país digamos, en su conjunto, sino en realidad está hablando de las necesidades de los empresarios, ¿no? Solidario con esta idea de transformación curricular es que aparece en la agenda la eliminación de la obligatoriedad de la ESI, ¿no? Y podríamos decir que hay una segunda generación, digamos, de transformaciones que implica la agenda liberal, que remite a la reforma en las condiciones de trabajo de la docencia, en particular la reforma del estatuto. Milei está colocando el eje en, o por lo menos así aparece formulado en la plataforma, la necesidad de avanzar en legislar, regular y eliminar las licencias en el estatuto del docente. Y, digamos, plantea dos instancias de supuesta jerarquización del trabajo docente, en particular la formación inicial en el nivel universitario, es decir, la carrera docente en formación universitaria, y por otro lado la generación de dos subcarreras, si ustedes quieren, también a nivel universitario, como son la carrera de directivos y de supervisores. Cierto es que este aspecto que remite a las condiciones laborales, no es privativo de la agenda trazada por el libertario. De hecho, si pensamos, el tándem Bullrich-Larreta, digo Bullrich como la candidata y Larreta como ejemplo de gestión, todo lo que refiere a, digamos, esta pata asociada a el avance sobre las condiciones de trabajo de la docencia, la formación de la carrera docente en formación universitaria, la creación de carreras específicas, lo que llaman la jerarquización, digamos, horizontal o vertical, bueno, digamos, ya la hemos visto en la ciudad de Buenos Aires. Hay que señalar también que además el consenso liberal lo expresa también Sergio Massa cuando señala ante la prensa que efectivamente hay un uso abusivo de, podríamos decir, los derechos docentes y, digamos, en particular menciona, digamos,
la cantidad de paros que realiza la docencia luchando por sus derechos, esto no lo dicen, ¿sí? Y cómo esto desestructura la logística familiar, ¿sí? Eso que Cristina ya ha dicho de tiene muchos privilegios cuando era presidenta, no refiriéndose a la docencia, y trabajan, tienen 3 meses de vacaciones, ¿no? Bueno, que demuestra que poco conocen la actividad. Entonces, siendo estos, ¿sí?, los 9 puntos de la agenda educativa, lo cierto es que lo que hay que señalar es que están ordenadas y articuladas en torno a esta propuesta de la introducción del sistema de voucher en el sistema educativo argentino. Entonces, veamos cuáles son, por un lado, los fundamentos filosóficos de esta propuesta. Como tal vez ustedes ya saben, ya leyeron, ya escucharon, el creador de esta propuesta, de lo que se conoce como el sistema voucher o los cheques educativos, fue el liberal Milton Friedman, quien a lo largo de distintos escritos entre 1955, 1962, 1965 y 1980, esboza una propuesta de transformación específica para el sistema educativo. En particular, digamos, aparece formulada en Capitalismo y Libertad, material que escribe junto a su esposa, Rose, y que también desarrolla en Libre para Elegir, Freedom to Choose. Ahí, digamos, básicamente la propuesta, ¿sí?, que aparece en la formulación de Milton Friedman es que es necesario avanzar en desnacionalizar el sistema educativo, separando lo que es la legislación sobre su obligatoriedad, su administración y su financiamiento. Como objetivo, lo que intenta hacer esta propuesta es introducir las lógicas de mercado, las lógicas mercantiles en el sistema educativo. Ahora vamos a ver, esto parte de una caracterización en torno a cuáles son los problemas del sistema educativo. Y entonces el esquema de vouchers o de bonos entregados a las familias para que cada una decida cómo y dónde garantiza ese acceso a la educación sería un mecanismo intermedio para avanzar en la regulación del sistema educativo con mecanismos de lucro, con fines de lucro. Es decir, como la lógica mercantil o del mercado atraviesa a todo el sistema educativo. En este punto, digamos, lo que ellos van a proponer, bueno, es algo como muy concreto que les acabo de señalar. La introducción de un esquema de bonos educativos que permitan financiar la totalidad de el costo del sostenimiento educativo para que, digamos, las familias de esta manera elijan a qué escuela, ¿sí?, quieren enviar a sus hijos. Lo que entienden los Friedman en este trabajo es que no hay nadie mejor que las familias para conocer y saber cuáles son las necesidades de sus hijas e hijos. Obviamente, ¿sí?, lo que aparece como filosofía más general, ¿sí?, tiene que ver con 2 elementos. Por un lado, digamos, este aspecto según el cual la libertad individual en la sociedad no aparece condicionada por absolutamente nada, ¿no? En ese sentido, digamos, es una concepción de la sociedad que supone, digamos, a los individuos como átomos libres, no condicionados por ejemplo, relaciones sociales de producción, ¿sí? Y en ese sentido, esa libertad individual para la toma de decisiones da como resultado una armonía social general, ¿no?, de conjunto. Entonces, en este punto, obviamente, digamos, lo que van a sostener los Friedman es que, bueno,
únicamente las familias pueden conocer cuáles son las necesidades de sus hijas e hijos, entonces son ellas las que deben decidir cómo garantizar ese acceso a la educación. No necesariamente van a hablar de derecho a la educación o, mejor dicho, ese derecho no va de la mano del establecimiento de la obligatoriedad de la educación. En ese sentido, entonces, efectivamente, digamos, la concepción que está detrás de esta idea es que la mano invisible del mercado, de alguna manera, regula, ¿sí?, que cada familia presione para que la oferta mejore. ¿Por qué? Porque el resultado de este esquema, según el cual cada familia, digamos, va a ir a las instituciones que garanticen, digamos, de mejor manera esa demanda educativa, el resultado global de esa puja es, por un lado, la mejora de la calidad educativa y, por otro lado, digamos, la eliminación de esas instituciones que no son elegidas por las familias, ¿no? En ese sentido, digamos, hay algo que les señalaba recién, que este esquema parte de un diagnóstico, de un balance. Cuando escriben los Friedman, lo primero que señalan es, estamos todos, digamos, no lo dicen textualmente así, pero digo, la idea es, estamos todos contestes de que hay una crisis en el sistema educativo. Esa crisis del sistema educativo tiene que ver con la introducción, van a decir, de un monopolio o cuasi monopolio en el manejo de la educación que obtura y anula la participación de la iniciativa privada. La iniciativa privada vinculada a la capacidad de experimentar, a la capacidad de innovar, ¿no? Entonces, ese cuasi monopolio anula, o mejor dicho, da como resultado, ¿sí?, estos pésimos o pobres resultados, ¿sí? En ese sentido, hay algo que va a señalar Friedman a lo largo de su fundamentación, que es que van a decir, bueno, en realidad esta intervención estatal en materia educativa partió de lo que en principio podríamos decir como una magnífica idea, que era, digamos, ese deseo de las familias de garantizar la alfabetización inicial de las chicas y de los chicos, y en ese sentido la gestión de las familias en la creación y las administraciones de escuelas. Pero van a decir, a lo largo, ¿sí?, digamos, de este proceso hubo un avasallamiento del Estado centralizando y monopolizando esta actividad. De hecho, lo que los autores Friedman va a mencionar es que en el sistema educativo, ¿sí?, rige, producto de esta hipercentralización, esta hiperintervención estatal, una industria de tipo socialista. Ahí Marx y Friedman y Adam Smith se encuentran a propósito de lo que señala Friedman y reflexionan si esto es así. Pero bien, en la posición, digamos, de los autores, efectivamente, digamos, está este señalamiento, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, el problema, ¿sí?, de esta intervención tiene que ver con varias dimensiones. Por un lado, que este esquema lo que hace, ¿sí?, y por eso hay un punto en el cual para determinados sectores estas propuestas pueden parecer atractivas, ¿sí? Van a decir, bueno, esto termina generando no solo una estructura con digamos, de pésimo rendimiento, en tanto y en cuanto no hay forma que el Estado, centralizando esta actividad, sepa lo que las familias necesitan, eso por un lado, pero por otro lado, además van a decir, este es un esquema que termina siendo socialmente injusto porque las familias pobres terminan financiando y pagando la educación de los ricos que sí podrían pagar educación. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, a través de este mecanismo intermedio de introducción de los vouchers que, en tanto y en cuanto eliminaría a las escuelas que no son elegidas por las familias, bueno, digamos, el gasto social entonces tiende a ser más eficiente porque además moviliza los recursos de aquellas familias que sí pueden pagar educación, ¿no? Obviamente,
La idea que está detrás, como señalábamos recién, tiene que ver con esto, de que es la iniciativa privada la que genera motivación en sus propios trabajadores, tendencias a la experimentación, a la creatividad, que esto es coartado por la vía de esta centralización estatal en la gestión en materia educativa, ¿no? Obviamente, cuando Friedman realiza su propuesta, uno de los ejemplos que da, ¿sí?, de escuelas que habían experimentado con este esquema o inclusive cómo fue, ¿sí?, esta educación en sus inicios gestionada y a cargo de las familias, él va a dar el ejemplo, ¿sí?, de esta escuela de Vermont, donde lo pueden ver allí. Les voy a mostrar, ¿sí?, la imagen en pantalla completa. Fíjense, ¿no? Por si no lo conocían, ese es Milton Friedman, ¿sí? Esa es la puerta de una escuela que él dice que fue modelo en materia educativa, ¿no? Y lo que va a destacar en ese documental, que lo pueden encontrar por YouTube si lo buscan, ¿sí?, que es el documental del libro Libre, Libre para elegir, ¿sí? En uno de los episodios, en el número 6, se ocupan de explicar su propuesta en materia educativa. Entonces, a lo largo de esos 50 minutos, digamos, donde él cuenta su propuesta y debate, una de las imágenes recurrentes va a ser la de esta escuela. Fíjense, obviamente tienen la bandera, ¿sí?, los pupitres en el patio, ¿no? Y él ahí va a defender la idea de cómo, ¿sí?, las chicas y los chicos, cuando el tiempo el clima lo permitía, ¿sí?, salían, experimentaban, se conectaban con el medio ambiente, bueno, ¿no? Cosas que podemos encontrar y hemos conversado, sí, que aparecen también en otras propuestas, ¿no? Pero digo, lo que él va a sostener, sí, tiene que ver con eso, con que centralmente la centralización estatal genera un monopolio, el monopolio es nocivo, digamos, para el funcionamiento de la economía, y entonces, de la economía en general y de la vida educativa en particular, y entonces no puede haber, digamos, una interposición entre la demanda, la oferta educativa. Y algo que va a señalar, ¿sí?, tiene que ver con que esas familias que otrora gestionaron la educación de sus hijos, se involucraron en la administración, y tomando también, digamos, ejemplos que le van a ser contemporáneos a el momento en el cual desarrolla él esta propuesta, las iniciativas en Nueva Inglaterra, en California, bueno, digamos, son todos ejemplos. Él va a decir, bueno, en realidad, digamos, en general las familias reciben muy bien estas propuestas, pero, ¿sí?, lo que va a indicar es que van a ser bloqueadas por dos grandes actores. Por un lado, ¿sí?, aquello que Milley llama la casta, ¿sí? La casta para Friedman, ¿sí?, son centralmente, ¿sí?, la centralización educativa estatal y la generación de esa burocracia ineficiente que no conoce cuáles son los intereses y las necesidades de las familias, eso por un lado. Y por otro lado, ¿sí?, obviamente acá tenemos a los otros grandes bloqueadores, ¿sí?, de las propuestas del sistema voucher educativo, que a decir de Friedman van a ser los sindicatos docentes, ¿no? Efectivamente, ¿sí?, lo que señalan detrás, digamos, de esta idea es que, digamos, si hay algo que destruye la educación, si ahí les muestro una imagen de Argentina, son los paros docentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos a los responsables de, a decir de la interpretación liberal, ¿sí?, de la crisis educativa. Solidario con esta idea, esta propuesta general, ¿sí?, hay otros dos grandes modelos que se desprenden. En la propuesta de Friedman, quienes deben recibir el financiamiento estatal son los individuos, ¿sí?, las familias en este caso, ¿sí? No tiene que haber, digamos, ninguna mediación entre los oferentes y quienes demandan, ¿no? Se encontrarán, ¿sí?, en el libre
mercado y la mano invisible regulará y generará, ¿sí?, la armonía social para todos. Bien, pero, digamos, derivados, digamos, de esta propuesta aparecen los esquemas de, algunos le llaman de financiamiento a la oferta, que puede tener, digamos, dos grandes vectores. Por un lado, que sean las instituciones educativas las que reciben el financiamiento por parte del Estado, eso al margen de la cantidad de inscriptos, ¿sí? O que efectivamente lo reciban las escuelas, pero que esto dependa de la cantidad de matrícula y también a menudo, digamos, ligado a los resultados obtenidos en las distintas pruebas y rendimientos. Entonces, digamos, algo que podemos, digamos, señalar, ¿sí?, tiene que ver con, bueno, en general, estos esquemas, ¿sí?, se implementaron, ahora vamos a ver específicamente, digamos, vamos a trabajar hoy el caso de Chile y de Colombia, ¿sí?, pero en general, digamos, se implementaron en distintos países, ¿sí?, como Suecia, Dinamarca, en Estados Unidos en algunos departamentos, como en algunos estados como Wisconsin, Florida, Columbia, ¿sí?, en algunas partes de Italia, en Francia, en Singapur, en Corea del Sur, ¿sí?, pero en general siempre tuvo, ¿sí?, una pequeña escala este sistema. Obviamente la explicación del espectro liberal tiene que ver con esto, ¿no? O para decirlo en los términos de Milei, que la casta, sea estatal o sea sindical, defendería sus propios privilegios avasallando, ¿sí?, la voluntad de las familias de ser el agente educativo principal. Y, digamos, algo que obviamente, digamos, hay que señalar, ¿sí?, como aspecto, como para terminar, digamos, de ver este problema, ¿no?, es esta idea, o mejor dicho, lo que deberíamos preguntarnos, ¿sí?, es, bueno, por un lado, esta idea de que el Estado es una externalidad, ¿sí?, a la libre empresa o a la lógica mercantil capitalista. Bueno, en realidad el Estado es un resultado y es un actor, ¿sí?, que garantiza la acumulación capitalista. En particular, digamos, hemos trabajado y hemos visto en distintos vivos y cuál es la función de la educación para la burguesía en términos de, digamos, crear los atributos técnicos y morales de la fuerza de trabajo, de dotarla de una visión que acepte este ordenamiento del mundo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, no hay una externalidad del Estado en digamos, en términos de la lógica capitalista, ¿no? Y además, digamos, lo otro que tendríamos que pensar y que se aclara mucho cuando vayamos a examinar los modelos concretos, ¿sí?, tiene que ver con, bueno, cuáles son los resultados que produciría esta lógica que supone, ¿sí?, que el Estado no tiene nada para suplir, ¿no? En un país como la Argentina, que en números oficiales tiene el 42% de su población pobre, 6 de cada 10 chicas y chicos lo son, ¿sí? Entonces digo, ¿cuáles son las consecuencias en términos educativos que tendría este modelo que supone una sociedad armónica, carente de conflicto y donde el Estado no debe compensar nada porque, digamos, el mercado resolverá todo? ¿Lo va a resolver para esos 6 de cada 10 chicas y chicos pobres? ¿Lo va a resolver para esa capa de jóvenes de la clase obrera que no estudian ni trabajan, pero no trabajan porque no encontrarían un empleo? Es decir, el desempleo es más fuerte en las capas jóvenes. Bueno, digamos, efectivamente, ahí están los problemas de la ideología liberal. Pero, digamos, vamos a ver cómo efectivamente lo que promete la filosofía del sistema voucher como igualadora, como una vía para mejorar la calidad educativa, esto en realidad no ocurrió en ninguna parte del mundo donde se implementó este esquema. Vayamos entonces a explicar el caso de Chile. Como
como les decía, Chile. Bueno, Chile inicia su tránsito a la voucherización de su educación a partir del golpe militar de 1973. Y en particular va a ser con la sanción de la Constitución Nacional, la reforma de la Constitución del año 1980, que va a explícitamente fijar la libertad de enseñanza como, y va a decir, el derecho a abrir y mantener escuelas y, por otro lado, el derecho de los padres a escoger el establecimiento de sus hijos, ¿no? Esta reforma constitucional va a dar lugar en 1989 a la sanción de la Ley Orgánica de Enseñanza, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, lo que se conoce como LOCE, en 1989, que va a consolidar una serie de cambios y en particular, ¿sí?, va a establecer acá la municipalización de los establecimientos públicos, la instalación de un sistema de subsidios estatales para establecimientos privados subvencionados y los municipales según la asistencia, lo que va a lo que va a anteceder a la introducción del sistema de voucher en el país trasandino es la municipalización de la educación, ¿sí? Se va a dar primero ese proceso de transferencia y después las sucesivas reformas, ¿no? Que van avanzando en ese proceso. Entonces, se va a fijar en 1989 que los subsidios van a estar fijados según la matrícula, según la asistencia, y en particular también, digamos, se van a introducir las pruebas estandarizadas nacionales, ¿no?, que se conoce como el Sistema de Medición de Calidad de la Educación, el SIMSE, ¿sí?, por la sigla en la cual se publican las distintas pruebas, ¿no? Y también, digamos, lo que va a reforzar este proceso va a ser la imposibilidad, digamos, mejor dicho, la decisión, la voluntad de que no se abrieran, no se establecieran nuevos establecimientos o colegios públicos allí, digamos, donde hubiera alguna oferta que pudiera satisfacer, digamos, esa demanda. En Chile lo que podemos decir es que existen, digamos, 5 grandes tipos de oferta educativa, que son las escuelas municipales sin financiamiento compartido, es decir, digamos, donde no se cobran cuotas, como para decirlo en términos que podamos entenderlo todo, las municipales con financiamiento compartido, las particulares subvencionadas sin financiamiento, las particulares subvencionadas con financiamiento y lo que se conoce como las escuelas particulares pagas o las de la corporación, ¿sí? En 1993, ¿sí?, se le va a permitir a los colegios particulares subvencionados el cobrar una cuota a las familias, es decir, digamos, pese a que tuvieran una subvención estatal, que pudieran además complementar ese subsidio estatal con el cobro de cuotas a las familias, ¿no? También en 1995, es decir, en toda esta serie de reformas que se va a dar en los 90, y esto lo señalo porque cuando veamos el caso colombiano tiene similitudes en cómo se encaran algunos aspectos del proceso, ¿sí? También se reforma el estatuto del docente, en particular para fijar que pudiera haber pluses salariales supeditados al rendimiento de las escuelas en las pruebas que tomaba el SIMSE. En ese sentido, ¿cómo funciona, ¿sí?, el sistema de vouchers en Chile? Bueno, efectivamente, las familias se postulan a alguno de los establecimientos, ¿sí?, pero la entrega de los cupones del financiamiento no va directamente dirigido a las familias, sino que va dirigido a las escuelas. Por eso se habla, ¿sí? Algunos dicen que en realidad Chile es un esquema de voucher imperfecto, en tanto y en cuanto, digamos, lo que sigue operando ahí es un subsidio a la oferta y no a la demanda.
También, digamos, hay variaciones en torno a, ¿sí? Cómo las condiciones laborales de las y los docentes. Solo las escuelas municipales están regidas por el estatuto docente y en las escuelas particulares, ¿sí? Ahí directamente pueden no regir, ¿sí? Las mismas condiciones de trabajo. En ese sentido, ¿qué es lo que cubre, ¿sí? El cupón? Y esto es importante para cuando ahora veamos, ¿sí? Cuáles fueron los resultados de este proceso. Bueno, en teoría, ¿sí? El cupón cubre lo que se conoce allá como la colegiatura, es decir, digamos, el ir a la escuela, ¿sí? La alimentación y no, pero no hacia el transporte, o por lo menos no todo el transporte está cubierto por los cupones, ¿no? Entonces, fijémonos como para poder cruzar, ¿sí? O confrontar la ideología liberal con el funcionamiento de la vida en sociedad, en la realidad, ¿sí? Bueno, la libertad de elegir va a estar condicionada entonces por si podés o no podés afrontar el transporte para trasladarte de un departamento a otro, de una provincia a otra, de un barrio a otro, ¿no? Y lo cierto es que la implementación de este esquema, que ahora vamos a ver, digamos, sus distintos indicadores para analizar, bueno, cómo funciona de nuevo en la vida real este esquema, ¿sí? Lo cierto es que, digamos, hay mucho consenso en torno a que estos sistemas en realidad, en lugar de garantizar igualdad, equidad y calidad, ¿sí? Lo que terminan garantizando en Chile, en Colombia, y lo vamos a ver en Suecia, en Estados Unidos, es decir, donde vayamos a mirar su funcionamiento, en realidad generaron su contrario. Generan segmentación, generan segregación y generan, ¿sí? Que el sistema educativo reproduzca de una manera, si ustedes quieren, más eficiente, ¿sí? Los condicionamientos de la estructura de clases, ¿no? De hecho, hubo, digamos, hay en las últimas semanas se publicaron muchas notas analizando cómo funciona el sistema de vouchers en Chile. Y en general, digamos, aparecía una cita más o menos recurrente, ¿sí? Que era este documento que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Que lo ha publicado la UNESCO. Nadie podría, ¿sí? Acusar a la UNESCO de ser un organismo bolchevique o, digamos, en los términos, si ustedes quieren, de Friedman, ¿sí? La industria socialista, ¿sí? En este documento que se llama Mercado, Garantía de Derechos, Modelos en Debate para la Educación Escolar en Chile, ¿sí? Este en particular es de 2014, en general en las notas periodísticas se menciona otro de 2016, que en general lo que se menciona es una oración, ¿sí? Que digamos, con la conclusión de este informe, que es muy largo, o mejor dicho, es más largo y es bastante clarificador en torno a qué es lo que ha ocurrido, ¿sí? Con este sistema, ¿no? Y en general algo que va a aparecer en este texto, ¿sí? Es que van a señalar y dicen, detrás de este sistema que ofrece múltiples puertas de entrada, hay una clara segmentación social, ¿sí? La oferta termina acogiendo a niños, niñas y adolescentes de sectores sociales bien diferenciados, aportando así a un claro proceso de segregación social. En general, ¿sí? Lo que ha aparecido como cita recurrente, ¿sí? Es esta última frase que les acabo de mencionar, pero en realidad el documento aporta un montón de elementos para poder pensar este problema. Entonces, pasemos ahora a ver algunos de estos problemas.
Una de las primeras cosas que van a denunciar que denuncian las familias en Chile es que lejos de producirse una libertad individual a la hora de elegir en qué establecimiento van a educar a sus hijos, hay un claro limitante por parte de las escuelas que introducen, ¿sí?, mecanismos de selección internas. Entonces, digamos, lo que por ejemplo, ¿sí?, enumeraban, ¿sí?, es que las familias, digamos, de nivel socioeconómico, ¿sí?, bajo, en las escuelas municipales, ¿sí?, el 14% de las familias declaraba que las escuelas donde asistían sus hijos e hijas tenían mecanismos de selección por ingreso, en las escuelas particulares subvencionadas sin financiamiento. Y en esas el promedio era del 30%. Es decir, en las escuelas municipales, donde se supone que, digamos, son las escuelas que deberían acoger a todas las chicas, chicos, ¿sí?, y adolescentes, bueno, digamos, el 14% de las familias sostuvo, ¿sí?, que enviaba a sus hijos, ¿sí?, a esas escuelas porque era la única que había en su comuna o porque no la aceptaban en otra. Ustedes están viendo ahora en pantalla completa, ese cuadro del documento que les mostré antes de la UNESCO, ¿sí?, que efectivamente están ordenadas las familias, ¿sí?, por, de alguna manera, por nivel, ¿sí?, y los tipos de escuelas según municipales, sin financiamiento, con financiamiento, las particulares subvencionadas, con financiamiento o sin financiamiento, y las particulares pagas, ¿sí? Las particulares pagas en general son lo que nosotros diríamos como escuelas privadas puras. Y fíjense, ¿sí?, que lo que ahí ustedes pueden ver, ¿sí?, tiene que ver con cómo, ¿sí?, el 37% de las familias de los niveles más bajos y un 28% de las totales señaló que eligió la escuela, ¿sí?, porque era o la más económica o la única que existía en su comuna o porque no lo aceptaban en otra. Entonces, ¿sí?, la libertad vemos que no es tan libre, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que tenemos para señalar, ¿no? Pero esto, digamos, no es el único elemento que podemos mencionar. Es decir, bueno, la libertad está condicionada por la materialidad, es decir, si tengo cuántas escuelas tengo en mi comuna, ¿sí?, o por si me eligen, ¿sí?, a la escuela a la cual yo quiero enviar a mis chicas y chicos. Hay aspectos que muestran además un claro componente entre nivel socioeconómico de las familias y elección de las escuelas. Fíjense, ustedes están viendo en pantalla, ¿sí?, las conclusiones del informe de la UNESCO que antes les mostré. Y señalan que entre las familias cuyos ingresos familiares se agrupan en el 20% más bajo, allá también dividen por quintiles, lo que sería el quintil 1 de ingresos, 7 de cada 10 alumnos de nivel primario asisten a los establecimientos gratuitos y la gran mayoría lo hace a las escuelas municipales. Las barreras al acceso existentes en los otros establecimientos, las económicas, que obviamente se desprenden del pago, pero también las que se ejercen a través de los diferentes tipos de selección que introducen las escuelas, limitan el espectro de instituciones a las cuales las familias pueden enviar a sus hijos. Y este fenómeno tiene una contraparte, que es que no solo, ¿sí?, hay una segregación del quintil 1 en un tipo de escuelas, las municipales, sino que del otro lado del espectro social, de las clases sociales, ¿sí?, de la estructura social, los estudiantes que provienen del 20% más rico, es decir, el quintil 5, 8 de cada 10 asiste a establecimientos pagados, la mitad de ellos a particulares subvencionados, ¿no? Entonces, acá claramente, digamos, hay un proceso de segregación que, como les decía antes, digamos, es puesto sobre el tapete por un organismo que nadie podría considerar socialista como es la UNESCO, ¿no? Por otro lado,
Fíjense que ahí también, digamos, este es el cuadro, digamos, que se corresponde con lo que ahí aparece, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, la distribución por quintil de ingreso per cápita familiar en el ámbito urbano y el tipo de escuelas a las que se concurre, tanto en lo que es la educación básica como la educación media. Y fíjense que el quintil más bajo, el 53%, concurre a las escuelas municipales sin financiamiento, mientras que, digamos, de ese quintil más bajo, el 0,6 concurre a las escuelas privadas, llamémosle privadas puras, ¿sí? Mientras que en los quintiles de mayores ingresos, el quinto, si en la educación básica, el 41,7 asiste a esas escuelas particulares pagas, las privadas, y solo el 11% lo hace, ¿sí? En las escuelas municipales. Entonces, aquí claramente hay herramientas en las cuales se puede ver, ¿sí? La segmentación y la fragmentación que produce este sistema. Y es importante porque el otro aspecto que va a poner de relieve la UNESCO para desarrollar y explicar cómo este esquema produce, ¿sí? Fragmentación, es decir, no mejora la calidad global, no hay una armonía social. Acá hay una estructura educativa que coadyuva a reproducir la estructura social. Y efectivamente, digamos, en ese sentido, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta y que también aparece en el informe es que el bono no cubre todo, ¿sí? Si bien, digamos, el costo del bono cubre parcialmente, ¿sí? El transporte, cubre entrega de materiales, cubre refrigerio, ¿sí? Las familias, si quisieran, como decíamos recién, ¿sí? Elegir una escuela en otra comuna, bueno, el costo del traslado, del transporte, no está cubierto en ese bono. Eso por un lado. Y el otro aspecto que pone de relieve la UNESCO, que es relevante para poder pensar cuáles son las conclusiones, las consecuencias que este fenómeno podría tener en Argentina, si es que el otro aspecto que hay que considerar es lo que llaman, ¿sí? Las oportunidades, la incidencia de las oportunidades educativas y en particular, ¿sí? Con el ingreso que las familias dejarían de percibir si sus hijas e hijos trabajaran y si el bono les permite, digamos, compensar esa posible pérdida. ¿Qué concretamente qué están queriendo decir? Dicho en términos más sencillos, bueno, que si la familia, digamos, necesita que menores o adolescentes trabajen para complementar los ingresos de un hogar en condiciones de pobreza, ¿sí? La educación, por más de que esté financiada en teoría por el Estado, va a ser vista como un obstáculo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿sí? Que lo que van a mostrar, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, hay, y esto es importante, ¿sí? Ellos van a señalar en ese documento que además, ¿sí? No solo tenemos que mirar este problema en función, uno podría decir, de las fracciones más pauperizadas de la clase trabajadora, esa del quintil 1, esa que envía a sus hijas e hijos a las escuelas municipales, digamos, completamente gratuitas, ¿sí? Sino también, digamos, a toda otra capa de fracciones de la clase obrera, tal vez, digamos, con ingresos, digamos, que bordean la pobreza o que, como siempre decimos, recuerden que la canasta de pobreza vos tenés un peso más en el bolsillo y entonces, digamos, estadísticamente dejás de ser pobre, ¿no? Pero efectivamente van a decir, hay toda una fracción de la población que tal vez no califica, ¿sí? A los financiamientos estatales vía becas o, digamos, donde el costo del transporte es un elemento que incide a la hora de poder pensar si reciben o no reciben el beneficio. Entonces, digamos, acá, ¿sí? Vamos a encontrar dos problemas, ¿sí? Que están asociados. Por un lado, ¿sí? Como la falta de oferta,
los mecanismos de selección inciden en este proceso de segregación educativa, ¿sí? Y cómo efectivamente esto se produce de facto, ¿sí? En tanto y en cuanto lo que la evidencia que muestra la UNESCO, ¿sí? Tenía que ver con, bueno, digamos que en general el sistema funciona con una, digamos, encuentran dos problemas. Por un lado, ¿sí? Que el sistema de voucher se adecúa mejor a la reproducción de la estructura social, ¿sí? En tanto y en cuanto objetivamente, digamos, se ve esa separación por quintiles según tipo de escuelas. Van a decir, eso entonces, en general, el esquema no termina garantizando un proceso de equiparación, de igualación social, pero por otro lado van a decir, pero además la forma en la cual se implementa el esquema en el país trasandino va a ser que, digamos, los mecanismos de selección que utilizan las escuelas terminan reforzando esa segmentación que ya determina la estructura social, ¿sí? A través de los mecanismos de elección de la matrícula, y entonces aquí tenemos un proceso de reproducción espiralada de mecanismos de desigualdad social, de separación social y de reproducción de una estructura educativa hiperclasista. Es por eso que precisamente en ese diseño de un sistema educativo que reproduce y amplifica la segregación social y la segmentación social, es que el informe de la UNESCO va a concluir, ¿sí? Que la relación entre educación y cohesión social va a ocupar un lugar relevante en el debate educativo del país. Bueno, esperen unos minutos y van a ver cómo efectivamente esto se manifiesta, digamos, en eso que se ha denominado como la rebelión de los pingüinos, ¿no? Pero, y además, el otro aspecto, digamos, que permite desmistificar o desmentir, ¿sí? La filosofía que fundamenta las escuelas voucher tiene que ver con esta idea de, bueno, las familias eligen, ¿no? Y entonces son esos mecanismos de elección de las familias los que van a propender a que el sistema mejore por la vía de la competencia, el incentivo, la experimentación, la innovación, ¿no? Entonces hay distintos estudios también que lo que se han ocupado, ¿sí? Es de poder dilucidar, bueno, cuáles son las bases materiales y culturales sobre las cuales pueden tomar decisiones las familias. Entonces, digamos, para el caso de Chile específicamente, lo que aparece en la literatura académica es, bueno, a ver, si por elección nos referimos a la voluntad de las familias de escoger una escuela que sea adecuada en términos de calidad, es decir, de que piensan que la educación es valiosa para la vida de sus hijas y sus hijos, entonces que quieren la mejor escuela, y así dicho en abstracto, todos estamos de acuerdo. Ahora, lo que luego van a examinar es, bueno, ¿cuáles son las bases materiales que tienen esas familias para tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, lo que van a decir es, bueno, lo cierto es que esas decisiones, ¿sí? Van a estar, digamos, atravesadas por la falta de información que tienen las familias, por ejemplo, ¿sí? En términos de los indicadores de rendimiento, ¿sí? Pero a su vez, digamos, en las capacidades propias que tienen esas familias para poder, digamos, decidir. Es por eso que quienes tienen herramientas, quienes tienen información, toman decisiones y los otros terminan tomando las decisiones con los indicadores que antes mirábamos. Bueno, porque no me eligieron en otra escuela, porque es la única escuela municipal en mi comuna, ¿sí? Porque me rechazaron de otra, entonces, digamos, fue una elección por descarte. Entonces, va de suyo, sí, que este mecanismo lo que va a hacer es generar una sobresegregación. Obviamente, el documento de la UNESCO también mencionaba algo básico que ya sabemos, pero que no está de más decirlo, ¿sí? Que hay condiciones para mejorar la calidad. Y, por ejemplo, las condiciones de infraestructura, el salario docente, las condiciones de trabajo, eran
herramientas para mejorar la calidad y en particular señalaban que los salarios de las y los docentes en Chile eran muy bajos. Entonces eso efectivamente no era ningún incentivo para mejorar la calidad en absoluto y que entonces debía intervenirse allí, ¿no? Y otro de los aspectos, digamos, que también es interesante como para poder pensar, bueno, ¿cuáles son las consecuencias que se desprenden de este proceso? ¿Sí? Era que hay un trabajo de dos autores, Núñez y Miranda, ¿sí? Que lo que analizaron fue la movilidad intergeneracional, ¿no? Y, digamos, cruzando el ingreso y la educación. Entonces, ¿cuál era la conclusión que los autores, ¿sí? A la que los autores arribaban, ¿sí? Es que, digamos, si bien hubo un aumento de la movilidad educacional medida en años de escolaridad, no había evidencia de que se produjera una movilidad intergeneracional en los ingresos. Traducido a un lenguaje más sencillo, digamos, podés tener título secundario completo y tu familia no. Podés ser la primera generación de universitarios de tu propia familia, pero seguramente tus condiciones de vida y tu salario es peor que el de tus padres, tu familia, madre, padre, abuelas, abuelos, ¿no? Entonces, precisamente ahí había otro ejemplo, ¿sí? De cómo en realidad esta idea de que la educación puede resolver todos los problemas sociales, bueno, efectivamente tenemos evidencia de que esto no se estaría produciendo. Entonces, efectivamente, una conclusión podemos desprender de esta primera parte, que en realidad tendríamos que pensar al revés, que es la sociedad la que puede, digamos, un proyecto de país, ¿sí? Un proyecto de sociedad, el que en realidad le da destino, ¿sí? A su educación, digamos, a su educación, a su sistema educativo. En términos, digamos, generales, lo que podemos observar es, bueno, lo que podemos pensar, sobre todo en general, cuando se examina, ¿sí? Este fenómeno es, bueno, si el sistema de voucherización en realidad implementó negocios en términos educativos, es decir, digamos que el capital pueda lucrar allí en las escuelas. Entonces, lo que conviene mirar, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, cómo evolucionó la matrícula en Chile. Ahí lo que ustedes están viendo como cuadro de pantalla completa es la evolución de la matrícula en Chile a lo largo de una década, entre 1990 y 2001, ¿sí? Y fíjense que tienen cómo evoluciona la matrícula, el porcentaje, ¿no? De la matrícula municipal, particular subvencionada, particular pago, corporaciones. Estas dos, particular pago y corporaciones, son lo que llamaríamos el sistema de gestión privada puro, ¿sí? Y fíjense que entre las dos, en realidad, la oscilación a lo largo de esos 10 años es muy poca, ¿sí? Constituyen el 10% del sistema educativo, ¿sí? Lo que sí se observa es cierto movimiento, ahora lo vamos a ver, ¿sí? De pasaje de la matrícula municipal a eso que se conoce como el sector particular subvencionado. Ya sabemos que tiene dos patas, ¿sí? Con y sin financiamiento, y lo mismo va a pasar luego con las escuelas municipales, ¿no? Sin embargo, no es a lo largo de esta década en la cual se produjo un mayor crecimiento de la educación particular subvencionada, sino que se va a dar, ¿sí? En la década del 80, cuando, por ejemplo, ¿sí? el sistema subvencionado tenía cerca de 1.674 establecimientos, que era casi un 19%, ¿sí? De los establecimientos totales, y digamos 6 años después va a tener casi el doble, ¿sí? 3.343 con un 30% de los establecimientos, ¿no? Obviamente, coherente con lo que venimos desarrollando,
concentrados en los ámbitos urbanos, en las zonas urbanas, especialmente en la región metropolitana, en la Araucanía, en los lagos, en Biobío y en Valparaíso. Ahí en pantalla ahora ustedes tienen una evolución, ¿sí?, de lo que algunos entienden que este sistema, ¿sí?, particular subvencionado en realidad funciona como un sector privado, ¿sí?, esto que aparece como privado subvencionado, ¿sí?, que ahora cuando examinemos el caso de Colombia vamos a ver cuál es la lógica que está detrás de la constitución de este formato educativo, ¿sí? Pero lo que sí se produce, digamos, es una caída a lo largo desde los 80, ¿sí?, hasta el 2020, y pueden ver el movimiento más completo, ¿sí?, que tiene que ver con la reducción de la matrícula, ¿sí?, en las escuelas municipales y su pasaje a las escuelas subvencionadas. Fíjense que en realidad, ¿sí?, un movimiento muy profundo, ¿sí?, se va a dar precisamente casi en simultáneo a una de las primeras manifestaciones que hubo en rechazo a este sistema de subvenciones, que fue lo que se conoce como la primera rebelión de los pingüinos del año 2006, ¿no? Antes de meternos en el análisis de la conflictividad que generó producto de la segmentación y la segregación de este esquema, me gustaría que analizáramos si efectivamente se produjo ese famoso mandato de que el sistema de vouchers vía la competencia de las escuelas, en este caso de los oferentes, mejora la calidad educativa. Y lo cierto es que ustedes están viendo en pantalla los resultados de las y los estudiantes chilenos en las pruebas PISA, en particular están viendo ahí, digamos, en lectura, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2018. Y en realidad lo que uno puede ver, ¿sí?, es que en general se observa una mejora en el rendimiento del país trasandino, que pasa de 410 a 442 puntos, pero luego, ¿sí?, lo que vamos a ver es un proceso profundo, ¿sí?, de estancamiento. Algo similar, ¿sí?, va a ocurrir inclusive cuando analicemos los rendimientos en matemática, ¿sí?, que los resultados van a pasar de 411 puntos, ¿sí?, a 438, ¿sí?, y 447 puntos, ¿sí? Es decir, se produce alguna mejora, pero luego, digamos, los resultados en realidad caen, se estancan y o caen. Ese es el movimiento que se observa. Entonces, es decir, digamos, si tuviéramos que medir si efectivamente hubo una mejora de la calidad, en general lo que uno ve es que efectivamente estos promedios lo que tienden a hacer además es encubrir que esas escuelas donde asisten las familias de ese quintil, ¿sí?, 5, tienen resultados en las pruebas de rendimiento fenomenales en detrimento de pésimos resultados de ese bolsón de chicas y chicos que se acumulan en las escuelas más de peor calidad, es decir, las municipales. Las consecuencias de este proceso las conocemos a esta altura. Efectivamente, no podemos pensar la evolución del sistema educativo y del esquema de vouchers desgajado de la estructura social, ¿sí? La sociedad no funciona como sumatoria de átomos y de personas individuales que libremente toman decisiones por fuera de sus condiciones materiales, ¿sí? En efecto, digamos, les voy a dejar el link en la descripción para que lo tengan, pero si ustedes quieren ver, ¿sí?, por ejemplo, cómo vivía la clase obrera chilena, ¿sí?, cuando estalló una de las últimas rebeliones de los pingüinos, ¿sí?, bueno, pueden ir a leer, ¿sí?, la nota de Nicolás Villanova en El Aromo, que pueden encontrar en nuestra página web. Entonces, efectivamente, lo que está detrás, ¿sí?, de este proceso tiene que ver con esto, ¿sí?, con el estallido de
miles, cientos de miles de chicas y chicos, ¿sí? Que coparon las calles, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, denunciando, ¿sí? El lucro educativo, ¿sí? El lucro educativo en realidad, digamos, en el sentido en el segmento más alto de la escala educativa, ¿sí? Que tenía que ver con las deudas de las y los estudiantes universitarios para pagarse la universidad. Dicho sea de paso, Friedman decía, bueno, que puedan acceder a la educación gratuita, pero que en algún momento de su vida, cuando tengan buenos salarios, le devuelvan y paguen esa educación que recibieron. Bueno, efectivamente, esta lógica es la que rechazaron las y los estudiantes chilenos en las calles, ¿sí? Fíjense, digamos, precisamente el reclamo tiene que ver con la educación gratuita, ¿sí? Que tiene que ver con precisamente, de alguna manera, la denuncia, ¿sí? A la segmentación del sistema educativo. Y fíjense que fue cubierto hasta por la BBC, ¿sí? Las protestas, no las del 2019 que llevaron a Boric a la presidencia, las del 2011, ¿sí? Entonces, claramente tenemos aquí, ¿sí? Que los resultados de este proceso en realidad, ¿sí? No tienen que ver con la mejora de la calidad educativa, con un sistema que está atravesado por las libres decisiones, sino más bien, ¿sí? Por una profunda reproducción de la estructura de clases de la sociedad. Pero vayamos entonces a analizar un poco qué es lo que pasó en Colombia, que es otro de los ejemplos que suele utilizarse para hablar de las bondades del sistema voucher y su mejora de la calidad educativa. Chile se llevó todas las promesas liberales a marzo, como acabamos de ver. Como decíamos recién, en Chile el sistema de educación privada puro concentra apenas el 10% y podríamos debatir qué nivel de privatización, comillas, tienen las escuelas subvencionadas, que en realidad, a ver, son escuelas que cobran cierta cuota a la familia, pero que son sostenidas en su mayoría, esas escuelas subvencionadas, con fondos estatales, ¿no? En Colombia, lo cierto es que si miramos, digamos, la situación colombiana, en general Colombia se la ha tomado como el ejemplo a seguir en América Latina por los índices de mejora en las pruebas de rendimiento educativo, no tanto en las PISA, sino, digamos, en las pruebas TERCE, ERCE, etcétera, ¿no? Pero lo primero que tenemos que decir de Colombia es que es un país que todavía no tiene garantizada la masificación de su educación. Si miramos, ¿sí? Lo que son las tasas de escolarización neta, digamos, sin contar repitentes y estudiantes con sobredad, ¿sí? Tenemos que el país para el 2016 tenía valores de escolarización del 84% para el nivel primario y del 71% para la educación básica media y de apenas el 43% para el nivel secundario, ¿no? Como les anticipaba en el apartado anterior, parte del proceso de reforma, de voucherización o de introducción de un esquema de escuelas voucher en el país, ¿sí? Se inicia también, ¿sí? Con la sanción de la Ley de Educación en 1994, es decir, los 90, ¿sí? Son momentos del avance de estas reformas y obviamente las modificaciones de esta ley a posteriori, que va a establecer tres grandes tipos de educación: la estatal, la privada y la solidaria, ¿sí? Habilitada para prestar el servicio educativo, ¿sí? A través de convenios, ¿sí? En ese sentido, digamos, lo que se va a definir, ¿sí? Como la privada o de economía solidaria habilitada para prestar el servicio, ¿sí? Es que una entidad territorial certificada contrata la prestación del servicio público educativo con el propietario de un establecimiento por el periodo de un año. Y en ese sentido es un establecimiento obviamente no oficial, ¿sí? Pero que tiene que tener algún tipo, o sea, entra dentro de lo que sería el sistema no oficial, privado, ¿sí? Pero debe, de alguna manera, ese convenio debería, ¿sí? Realizarse con establecimientos que tengan algún tipo de trayectoria educativa, ¿sí? Hay
mucho debate en la literatura en torno a las arbitrariedades o los mecanismos por los cuales se suscriben los contratos, ¿sí? Pero vamos a dejar eso, digamos, por el momento. Y en general, digamos, el sistema de vouchers en el país se estableció en los 90 con digamos, con un programa que se discontinuó a fines de los 90, pero que sigue ahí vigente, que es, ¿sí?, el programa PASES, ¿sí?, que lo que hizo este programa en 1994, ¿sí?, tenía un objetivo muy simple. Con los números que recién les comenté en torno a, digamos, la expansión del sistema educativo en Colombia, lo que buscaban era que se garantizara el ingreso a la escuela media y secundaria, sí, que mostraba, por un lado, baja matrícula, obvio, pero por otro lado también una baja oferta estatal. Es decir, ¿sí?, no había muchas escuelas construidas por el Estado. Entonces, ¿sí?, a través de, digamos, este programa estaba dirigido a los sectores de menores ingresos, ¿sí?, en particular los que se denominaba grupos 1 y grupo 2, para que hubieran culminado la primaria en una escuela pública y que recibieran un bono para que en tal caso, si así lo decidían, enviaran a sus hijos, dirigieran, ¿sí?, o eligieran para sus hijos una escuela privada. El bono les permitía pagar eso, ¿sí?, liberando plazas, y esto es importante, liberando plazas para la población de menores recursos, ¿sí?, en las escuelas públicas que no podían albergar un proceso de expansión de la matrícula, ¿no? Entonces, acá, efectivamente, lo que había detrás de este programa, ¿sí?, es una estrategia estatal por intentar aprovechar de alguna manera una capacidad educativa ya instalada, ¿sí?, a través de este sistema de financiamiento que tenía, digamos, un aporte del Estado Nacional, luego, digamos, de los estados municipales y también, digamos, de financiamiento por parte del Banco Mundial, ¿no? Cuando uno mira los números también, digamos, en Colombia, si en el 2021 el país tenía casi 10 millones de estudiantes, ¿sí?, 9.979.271, que los podemos agrupar en dos grandes grupos, los de la educación formal y los de la educación no formal, con las salvedades que les hice recién, es decir, digamos que es ahí donde hay una estrategia, digamos, a la intervención de, comillas, los sectores privados, ¿no? Y obviamente, digamos, tal como ocurre en Argentina, si la educación en Colombia es masivamente estatal y oficial, ¿sí?, en donde concentra casi 8 millones, ¿sí?, de estudiantes en el sistema oficial, en donde ese sistema oficial, ¿sí?, introdujo en alguna parte, ¿sí?, un sector oficial contratado, pero un sector oficial contratado que es muy menor, tiene menos de 300.000 estudiantes en su interior, ¿sí? Entonces, de nuevo, si sopesamos el esquema vouchers en relación, ¿sí?, a toda la oferta educativa, lo que vamos a ver es que los resultados son muy bajos, muy pequeños, ¿no? Y en términos de, entonces, lo que hay detrás de la incorporación del PASES y de otros programas como la voucherización en Colombia, ¿sí?, tiene que ver con la búsqueda del Estado por utilizar una capacidad instalada para poder ampliar la oferta educativa, ¿sí? No voy a construir edificios, edificios escolares, me es más barato, ¿sí?, darte un subsidio para que vos recibas esa matrícula en edificios que todavía, producto de la lenta masificación de la escuela secundaria, no funcionan a capacidad instalada completa, para decirlo, digamos, de alguna manera. Y obviamente, cuando miramos inclusive también, digamos, qué es lo que ocurre con los resultados de las pruebas PISA en Colombia, ¿sí? Bueno, en general lo que se observa en los últimos años, ¿sí?, es un crecimiento, mejor dicho, es, digamos, una mejora en sus resultados, pero con mayor incidencia en las pruebas locales, en las pruebas, digamos, nacionales, que en las pruebas internacionales. En las pruebas internacionales hay una pequeña mejora y luego sí un estancamiento. Por ejemplo, ¿sí?, en 2006
el país en lectura sacó 412 puntos, ¿sí? 425 en 2009, en 2012 baja 403 y, digamos, tiene una tendencial recuperación en el 2015 cuando pasa a 430 puntos en 413 puntos, perdón, y en 2018, ¿sí?, registra el puntaje más bajo de toda la serie con 385. Es decir, tuvo una expansión y luego una caída, ¿sí? E inclusive los trabajos académicos lo que intentan analizar es, bueno, y esto también pasa en Chile, ese desfasaje entre lo que muestra la PISA y lo que muestran las notas locales tiene que ver con la presión producto, lo vamos a ver en el próximo episodio, ¿sí?, de distintas reformas en las condiciones laborales docentes con incentivos a flexibilizar, ¿sí?, los mecanismos de evaluación, sea que eso se haga a nivel institucional o que esté ciertamente presionado desde los organismos estatales, ¿no? Obviamente siempre en matemáticas los números son peores, ¿sí?, en términos del rendimiento, ¿sí?, y efectivamente, por ejemplo, en 2018, si Colombia sacaba 370 puntos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las conclusiones que sacaba de nuevo la OCDE? No vamos a hablar de un organismo bolchevique, ¿sí?, a propósito, ¿sí?, de estos números. Bueno, que en realidad acá, digamos, también estábamos ante procesos de segmentación y de segregación de la matrícula, y esto en particular se observaba cuando 4 de cada 10 estudiantes tienen los rendimientos más bajos en las 3 asignaturas que se evalúan, lengua, matemática y ciencias, ¿sí? Y que, digamos, solo el 10% de los sectores más desfavorecidos tienen rendimientos altos, ¿no? A los que, digamos, quieren eliminar la ESI, como para recuperar la agenda liberal del principio, ¿sí?, les contamos, además, que en todo el país, en toda Colombia, la brecha de género en el rendimiento en ciencias y matemáticas fue la más grande de todos los países de la OCDE. Es decir, la mitad de la humanidad, las mujeres, no se imaginan ni matemáticas ni científicas, ¿sí?, si bien rendían mejor, digamos, en asignaturas como lengua. Es interesante seguir el caso de Colombia, porque no solo, ¿sí?, la escasa implementación del sistema voucher no muestra una mejora de la calidad, sino que hoy en el país, y se está discutiendo, ¿sí?, a propósito del proyecto de Paloma Valencia, la generalización del sistema de bonos, ¿sí?, con lo que va a enumerar como 2 grandes formatos de bonos, los bonos escolar universales y los bonos escolares aditivos. Va de suyo, ¿sí?, que, digamos, de alguna manera plantean, ¿sí?, que hay que darle un bono suplementario a las fracciones más empobrecidas de la clase obrera colombiana para avanzar en ese proceso. Obviamente, esto ha generado el rechazo de la FECODE, es decir, del sindicato docente, ¿sí?, en el país. Entonces, Milei puede suponer que la introducción del sistema de vouchers va a hacer que las escuelas que no brinden un buen servicio quiebren y tengan que cerrar, ¿sí? Lo cierto es que cuál es el proceso final que va a producir este esquema en nuestro país, ya lo conocemos y basta con mirar las postales que nos muestra el otro lado de la cordillera, el desafío educativo chileno, los rostros detrás del drama en las escuelas y precisamente los testimonios de las familias, ¿sí?, que hablan de las grandes brechas en la calidad de la enseñanza entre establecimientos públicos y privados, ¿sí? Los límites para desarrollar cualquier tipo de elección, bueno, ya lo vimos antes, ¿sí? Efectivamente, digamos, por un lado, la introducción de estos esquemas no mejoran la calidad educativa, ¿sí?, producen, al contrario, estrategias que tienden a reproducir y profundizar la segregación social, producen además una profundización de la brecha en resultados desiguales. Las familias toman decisiones condicionadas. Todas quieren la mejor educación para sus hijas e hijos, pero lo cierto es que a la hora de poder tomar
decisiones para garantizar cómo realizan esto, ¿sí? Bueno, no disponen ni del capital cultural, ni disponen de información, y a su vez, cuando intentan tomar esas decisiones, en realidad también, digamos, encuentran los distintos vericuetos o mecanismos que introducen las escuelas para poder seleccionar su matrícula, porque va de suyo, sí. Digamos, vamos a introducir una lógica mercantil, ¿sí? Bueno, lo que va a querer, digamos, cada escuela es entonces seleccionar a los mejores estudiantes para efectivamente tener un mayor bolsón de financiamiento. Entonces, lo que, digamos, podemos ver, para ya ir cerrando esta larga columna, ¿sí? Y ya les prometo lo que vamos a trabajar en el próximo episodio, ¿sí? Es que en realidad, digamos, tenemos un gran problema en torno a cuál es, ¿sí?, la estructura de razonamiento en torno a, digamos, cómo funciona el esquema de las escuelas voucher. No es cierto que mejoran la calidad educativa, y ahí están los números. No es cierto que, digamos, que las familias tienen herramientas para decidir, ¿sí?, o para gestionar. ¿Se han puesto a pensar qué es lo que implicaría que cada escuela pase a ser autogestionada por las familias, creando, por ejemplo, un consejo de escuelas? ¿Sí? ¿Se pusieron a pensar cómo se desplegaría ese voucher educativo en términos de fines de uso pura y exclusivamente educativo para esos 6 de cada 10 chicas y chicos que hoy son pobres? Entonces, lo cierto es que, digamos, acá, en este primer episodio, hemos trabajado para, por un lado, poder mostrar cómo la filosofía que está detrás de este esquema es incorrecta. Es incorrecto que, digamos, que este esquema ha producido que las escuelas compitan y que entonces mejoren la calidad. No es cierto que la sociedad está estructurada en torno a individuos que su voluntad individual genera la armonía social en general. Más bien todo lo contrario, no podemos eliminar la estructura de las relaciones sociales como el condicionamiento en el cual se toma cualquier tipo de decisión. No es cierto que el Estado es un obstáculo, ¿sí?, para la burguesía, es un obstáculo para la clase obrera. La burguesía se sirve de ese Estado. Obviamente, una sociedad planificada por el conjunto de las y los trabajadores utilizará ese Estado para planificar, pero si lo que estamos viendo es cómo funciona, digamos, ese mecanismo hoy, digamos, no es cierto el planteo tal como está formulado o fundamentado filosóficamente por Milton y Rosa Friedman. De hecho, los casos concretos de Latinoamérica, es decir, nuestros países vecinos, Chile y Colombia, desmienten las bondades de este modelo. Bueno, se ha hecho muy largo este episodio, así que vamos a dejar acá. Como siempre les digo, si les gusta el episodio, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse al canal de YouTube de Razón y Revolución Vía Socialista, y los espero en el próximo episodio de Saquen una hoja para seguirnos ocupando de examinar cuáles son las consecuencias, mentiras y verdades, más mentiras que verdades, del sistema voucher que pretenden implementar en nuestro país.